Soy Dr. Guevara de la sede Revalidati. Vamos a hacer hoy día dos temas que son un poco arduos, pero he tratado de no llenar la parte de figuras, sino realmente lo que se requiere preguntar en cada síndrome, haciendo énfasis en eso y en lo que debemos pensar en el segundo caso, que es síndrome de malabsorción. Los síntomas ahí son mucho más circunscritos. Comencemos ahora entonces con el síndrome diarreico. Muy bien, ¿qué cosa es diarrea? Definamos algo muy sencillo, deposiciones frecuentes y fluidas. Siempre les digo a los alumnos, no confundamos lo que es semiología, lo que hacemos nosotros, lo que hay entidades clínicas y lo que son enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros a veces buscamos literatura y hacemos una evaluación transversal y empezamos con semiología y terminamos hablando de enfermedades y comienza la confusión, comienzan a haber términos. Entonces, en semiología los términos están muy claros y la observación y la semiología es lo más relevante. Y la pregunta que usted va a hacer sobre la historia es muy relevante, porque en estos dos casos particulares es poco usual que usted pueda identificar la deposición en el momento, ¿no? Es poco probable. A veces ocurre durante la visita. Puede usted ver el pañal del paciente, el pañal del niño, o muy pocas veces visitando al enfermo en algún lugar puede ver las deposiciones. Generalmente no lo puede hacer así. Generalmente ocurre que simplemente el paciente se lo dice. Entonces hay que saber qué preguntar y cómo preguntar. Eso es semiología. Entidades clínicas hay a nivel intermedio. También van a encontrar como enfermedad diarreica o simplemente síndrome diarreico, enfoque de la diarrea, van a ver eso. Ahí van a introducir algunos términos que generalmente son de consenso. Van a ver ustedes ahí, la Sociedad de Gastroenterólogos del Mundo se reunió hace 10 años, muy bien. ¿Dónde? En Roma, criterios de Roma, ¿no? Ahora en 5 años más se ponen de acuerdo y se reúnen en Hawái, criterios de Hawái. Y así va a ser, y eso va a variar. Muchas veces los alumnos toman eso como un dogma. Entonces comienzan a aprender y crecen que eso es así, y eso no es así. Son simplemente criterios concordados para poder tener un conocimiento y para que los estudios más o menos se uniformicen. ¿No? Después ya viene más arriba la enfermedad. La enfermedad es algo más completo. Es como toda la historia de la casa, ¿no? Hay un papá, una mamá, hay unos hijos, hay una abuelita, esto es mucho más amplio, ¿no? Porque una enfermedad tiene diferentes formas clínicas, ¿de acuerdo? Hay formas desde las asintomáticas, oligosintomáticas, las floridas y las atípicas. Y todo es la misma enfermedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en semiología vamos a la enfermedad típica. No estamos trabajando sobre lo atípico ni sobre lo que es la diarrea. Entonces, les hago este hincapié porque sobre todo en este tema, ustedes van a googlear, van a empezar a buscar información y van a ver una serie de elementos y los va a confundir. Entonces, si ustedes quieren manejar información que manejan los residentes, ¿no? Que aún ellos tienen confusión, cuando ustedes todavía son alumnos de semiología. Esto es semiología. Ahora, la fisiopatología sí tiene cierto énfasis porque nos ayuda a comprender los síntomas, pero esto no es fisiopatología, es semiología. Entonces, en ese sentido, dando este pequeño preámbulo, diarrea es deposiciones frecuentes y fluidas. Eso es diarrea. Algunos van a decir, no doctor, que es más de 200 gramos, y más, eso ya son entidades nosológicas. Si en su teoría, en algunos te lo han tocado, en buena hora. Pero acá yo hago énfasis en lo que es semiología. Se define diarrea entonces, ¿qué cosa es? Una expulsión de material fecal no formado o anormalmente líquido. Y generalmente se acompaña de un aumento del ritmo evacuatorio. Eso es diarrea. En el mundo hay diversidad de criterios. En este lado del mundo, ¿no? Una cantidad de más de 200 gramos de heces por día considerarse como diarrea. ¿Alguien puede pesar la diarrea? Solamente en pediatría pesamos los pañales, ¿no? En adultos es un poco complicado pesar los pañales. Se hace el cálculo, ¿no? Los técnicos miran la diarrea, 300, 400, ¿no? Las enfermeras también. Pero realmente lo concreto es pesar el pañal. Se hace el peso del pañal, peso seco y peso de la diarrea para saber cuál es la diferencia. Porque generalmente las diarreas líquidas se van a absorber rápidamente en el pañal y usted no va a poder ver con facilidad qué es lo que contiene. Y por último,
La diarrea aguda pues es una causa elevada de mortalidad, sobre todo en países como el nuestro, sobre todo en niños, ancianos y pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. Muy bien, la fisiopatología nos ayuda a encontrar estos cuadritos que son importantes. Miren, hay una diarrea osmótica, hay una diarrea secretora, motora, hay otros donde hay unos mecanismos anormales de absorción. Pero, clínicamente, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, la osmótica. ¿Nos vamos a dónde? Intolerancia a la lactosa o excesiva ingesta de sorbitol, que es algo que no se absorbe. ¿Cuáles son las características? Es un volumen menos de 1 litro por día, es importante, mejora con el ayuno, miren. O sea, el paciente deja de comer y esto mejora esa diarrea, es importante. Señor, ¿tiene diarrea? Muy bien. Y cuando usted hace ayuno, deja de comer, mejora, y vamos a orientarnos a una diarrea osmótica. Acá el gasto molar mayor de 100 quiere decir que vamos a medir electrolitos, cosa que no se hace habitualmente en la práctica clínica. Pero, ¿a qué se debe? A que hay presencia de solutos no absorbibles en la luz intestinal. Después viene la secretora. La secretora es una diarrea, sobre todo, volumen más alto, volumen más de 1000 por día, ¿no? No se modifica con el ayuno, es importante, ¿no? Miren, ¿ah? Esto es semiología. Y bueno, si por ahí encontramos en algún lugar, un hospital, vamos a decir, donde se puedan medir los electrolitos de manera regular, buena hora, ¿no? ¿Dónde encontramos esto? Sobre todo en diarreas de Escherichia coli enteropatógena, en el cólera, ¿no? En adenoma velloso, bueno, y en la carcinoma nodular de tiroides y el Solengelos. Después viene la motora. ¿Qué pasa en la motora? En la motora es variable, ni con el ayuno ni sin el ayuno. El paciente sigue teniendo diarrea. Entonces, hablamos de intestino irritable y sobre todo de hipertiroidismo. Hay un aumento de la elevación intestinal, ¿no? El tránsito en este momento. Y en este caso, cuando hay mecanismos normales de absorción, por ejemplo, no se absorbe el cloro, ¿no? Vamos a ver en diarreas virales sobre todo, ¿no? Lo otro de acá no es tan frecuente, pero hay un aumento en la creación de cloro y esta sí disminuye también como la osmótica con el ayuno. Entonces, estos 4 mecanismos son los que están involucrados y nos dan una explicación fisiopatológica, pero sobre todo nos dan una orientación clínica a la hora de hacer la entrevista. Volumen y mejora o no con el ayuno. Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Está bien. Hagamos una clasificación por las características. Las diarreas osmóticas y secretoras generalmente suelen ser acuosas y abundantes. ¿Ok? Es importante. En cambio, la mala absorción, ya sabes, sobre todo la enfermedad celíaca, por ejemplo, viene la famosa esteatorrea. ¿Qué es una esteatorrea? A ver, todos, maloliente, fétida y que flotan en la taza del baño debido a su cantidad normalmente elevada de grasas. Eso es una esteatorrea. ¿Ok? Entonces, salud. Y la diarrea inflamatoria es aquella que se acompaña de ¿qué? De moco y de sangre. La pus también podemos verla, pero más que todo microscópicamente. Miren, ¿ah? Son 3 elementos importantísimos para diferenciar la diarrea, ¿no? También decimos que la diarrea en cantidad de moco puede observarse en pacientes con tumores vellosos. Eso también es una perla, pero no lo vemos con cierta frecuencia. Entonces, decimos también que las diarreas acuosas o intestinales suelen ser muy fluidas y las diarreas colónicas o el intestino grueso suelen ser muy escasas, ¿no? Pero generalmente acá viene moco, pus y sangre. Según el tiempo de evolución, una diarrea puede ser fácil, ¿no? Punto de corte 2 semanas. Si es hasta 2 semanas, aguda. Si es más de 4 semanas, ¿no? O un mes, crónica. Y la que está entre 2 y 4, prolongada. Sencillísimo. Y ahí viene la confusión, ¿no? Ustedes van a leer literatura, a ver si enfoque del paciente con diarrea aguda. Y se arma toda una confusión. A ustedes preguntando, señor, señora, ¿cuándo comenzó todo? ¿Cuándo fue la primera vez que la evacuación fue distinta? Perfecto. Ahí ustedes van a comenzar su enfermedad cuando hablan de diarrea. Tienen que fijar un punto claro en el paciente, porque a veces no lo precisa. A veces el paciente cree que hace 3 días fueron hace 3 semanas o viceversa. Le tienen que dar elementos para que el paciente pueda recordar, porque si aquí el enfoque es importante, porque la etiología de la diarrea va a variar según esto. Una diarrea crónica, de una aguda, de una prolongada o de una persistente. Muy bien. Vamos a hablar algunas cosas de la fisiopatología, porque en este caso sí funciona un poco más. Las defensas son importantes en el huésped, lo que constituye la inmunidad celular humoral,
las bacterias saprofitas, el pH gástrico y el peristaltismo. Son parte elemental de la flora intestinal y de la función intestinal. Entonces, en el intestino ahí está la inmunidad, las famosas placas de Peyer, las células linfoides cumplen un importante rol. Si estas se pierden, no va a haber inmunidad local, ¿no? La inmunidad humoral también desempeña un papel. Si tenemos alguna enfermedad que altera la inmunidad humoral, también van a aparecer las diarreas. Y componentes como el moco y las secreciones también, la presencia de lisozimia y lactoferrina, contribuyen a que la flora colónica se mantenga estable, ¿no? Por ejemplo, la lactoferrina, que es la leche materna, ¿no?, le da bastante protección, en este caso, al lactante. Tenemos 99% de la flora intestinal saprofita, o sea, no hace daño. Ahí está y no molesta, ¿de acuerdo? Y está constituida predominantemente por anaerobios, ¿no?, y otras enteropatógenas que tienen un mecanismo de inmunidad natural. Ahí están, se controlan, ¿no? Entre ellas se van empujando, como están acá, tiene un espacio. Si unas crecen, la otra tiene que crecer porque hay un equilibrio entre ellas. El problema ocurre cuando nosotros damos antibióticos de manera indiscriminada y barremos todas las bacterias saprofitas, como también las bacterias patógenas. Y ahí vienen también las famosas diarreas por antibióticos. Igual el peristaltismo, ¿no?, es otro mecanismo importante, ¿no?, pero se altera, por ejemplo, en quienes, en diabéticos, en pacientes con esclerodermia, ¿no? Por eso es que es importante aquí los antecedentes, ¿no? El pH también es importante. El pH, cuando está por debajo de 4, va a destruir la bacteria, o sea, es un mecanismo de defensa, ¿no? En situaciones de hipoacloridia conllevan a riesgo de infecciones entéricas. Gente que toma, ¿no?, inhibidores de protones de manera crónica, ¿no?, ranitidina también, o bloqueador de H2, y obviamente altera la acidez gástrica, haciendo que ellos sean más propensos a las diarreas. Muy bien, entonces, ¿qué hago cuando tengo un paciente que hay una historia probable de diarrea, ¿no? Tengo que hacer una entrevista y tengo que preguntar qué voy a hacer. Entonces, esto es lo que tengo que preguntar. Miren, ¿cuántas veces que tiene diarrea? Importante, ¿no? ¿Cuántas veces al día? ¿De acuerdo? Y para cada paciente hay que ver cuál es su normalidad. Y a partir de ahí, ustedes ven la diferencia. Entonces, vamos preguntando. ¿Apareció bruscamente? ¿Sí, doctor? Infección activa, una diarrea bacteriana, viral, toxinas, venenos y medicamentos, ¿no? Es importante. Apareció de manera progresiva, usualmente una disentería mediana. ¿Tiene diarrea después de comer? Una estafilococcemia, ¿no? Es frecuente, sobre todo en jóvenes, universitarios, estudiantes. ¿No? De 1 a 3 horas comió un alimento con ingesta de toxinas preformadas. Más de 12 a 24 horas, una enteritis vírica, ¿cierto? Forma de inicio. Miren, ¿qué alimentos ingirió? Por ejemplo, leche, comida preparada, cremas, refrigeración inadecuada, toxina por estafilococos, ¿no? El clásico de las cafeterías, ¿no? O de los kiosquitos, ¿no? Hubo huevos de aves infectadas, salmonelosis. Carne de animales infectados, Clostridium perfringens. Grasas, aceite, fruta, verde, alcohol, causa dietética, diarrea aguda. ¿Okay? ¿Cómo son las deposiciones cuando pregunto? ¿Son acuosas? Ahí veníamos. ¿Son verdosas? ¿Contienen sangre, moco? ¿Moco sin sangre? ¿Tiene pus? ¿Ninguno del anterior? ¿El olor? ¿Son malolientes? ¿No tienen olor? Miren, si son acuosas, pensamos en infección de intestino delgado, es vírica y yardia, pues, ¿no? La historia de una yardia. Eso tiene que ver bonito, la historia natural de la yardia es muy interesante. Verdosas, salmonella y yardia también. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? Entonces cuando vean el examen, no digan que no se lo dijimos. Moco o sangre, shigella, diverticulitis, salmonella, disentería biliar. No se olviden. ¿Ya? Moco o sangre, ¿no? Famoso esputo rectal. Colon irritable. Pus, enteritis aguda, shigellosis. A veces hay casos en que se ve, no es usual, pero suele verse, sobre todo en niños. Nada de lo anterior. Un trastorno funcional podría estar ahí. Hay que pensar en un funcional, ¿no? Si el olor son malolientes, salmonella, yardiasis, ¿no? Si son inodoras, shigellosis. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar a la diarrea? Hay pérdida del apetito, náuseas, vómitos. Adelante, otra. ¿No? Puede haber dolor abdominal, epigástrico, mesogástrico. Puede haber dolor rectal, tenésimo, ¿no? Y deseos de evacuar, ¿no? Puede haber fiebre, no hay fiebre. Hay dolor muscular, malestar general. Muy bien, todo eso tenemos que preguntarlo. Porque si hay pérdida de apetito, náuseas y vómitos,
infección del intestino delgado, la toxina bacteriana, vírica, estafilococo, clostridium. Si hay dolor abdominal, shigella, infección del intestino delgado, estafilococo, ¿no? Si tenemos rectal, vamos al colon. Ahí decíamos, ¿no? Infección de colon, diverticulitis y disentería mediana. Todo esto es básicamente afección colónica. Si hay fiebre, no se olviden de Shigella y Salmonella, SS, ¿no? No hay fiebre, toxinas, sobre todo toxinas, ¿no? Bacterianas. Y malestar general, cuando hay diarrea infecciosa, que viene con mialgia, con mucho malestar. ¿Qué factores ambientales también tenemos que preguntar, ¿no? Si alguna persona en el trabajo, en la casa, presenta diarreas, ¿comieron lo mismo que usted? Obviamente no. Fueron a la misma cafetería, el mismo cumpleaños, la misma fiesta, ¿no? Enteritis vírica, diarreas infecciosas. Si han viajado a algún lugar cercano, reciente, sobre todo epidemiológico, ¿no? Colitis mediana, yardia, y la famosa diarrea del viajero, ¿no? Porque vienen los turistas. Cuando vienen de otro país, aquí a Lima, la flora no es la misma, los alimentos son otros, y hacen diarrea con mucha facilidad. Por eso que el extranjero llega, no come nada en 3 días, porque se está adaptando, y después recién ya comienza a comer pues, su cevichito y todo lo que vienen ofreciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, si viene pues África, ya se recuerda, no solamente hay acá, ¿no? Sino también hay en nuestro medio, ¿no? Y si en el África, esquistosomiasis, el tipo Manzoni sobre todo. Si viene de Japón, esto es algo importante porque a veces van a atender a algún paciente que viene de fuera. No es usual, pero les va a tocar, ¿no? Muy bien, la diarrea crónica. Ya no vamos a esa de mayor de 4 semanas o de un mes, ¿no? Si la diarrea es continua, es intermitente, ¿no? Se alterna con estreñimiento. Entonces decimos, ¿cuánto tiempo tiene usted la diarrea? Desde la infancia, enfermedad celíaca o déficit de sacaridasa, que son problemas de tipo congénito. La diarrea es continua. Colitis ulcerativa, hipertiroidismo, trastornos gástricos y también el abuso de laxantes. Es intermitente, puede ser por alergias, diverticulitis, colon irritable o malabsorción. Miren, es importante esto. Esto es muy importante a la hora de preguntar, porque con eso usted se ahorra un montón de exámenes, ¿no? Si usted no hace esas preguntas, entran al protocolo de diarrea y hacen todo el protocolo, ¿no? Y el protocolo pues va desde la A hasta la Z, con un gasto enorme de recursos, ¿no? Por simplemente no haber hecho algunas preguntas que suelen ayudar bastante en algunos casos. Como hemos dicho, en la enfermedad típica, ahí la semiología es poderosa. Cuando el cuadro es atípico, probablemente ahí no da mucha ayuda. Pero acá estamos aprendiendo lo típico, ¿no? No estamos aprendiendo lo atípico, hay que saberlo, pero hay que aprender lo típico. Si tiene episodios que tienen diarrea con estreñimiento, no se olviden, por favor, cáncer de colon, ¿no? Diverticulitis, colon irritable, neuropatía diabética, impactación fecal, el famoso fecaloma, ¿no? Y como que no, el abuso de laxantes. Sobre todo, hay personas que quieren siempre tener el problema del peso y están haciendo uso de laxantes, ¿no? Para tener su peso siempre disminuido. Muy bien, ¿cómo es la diarrea? Son sueltas, pastosas, acuosas, estamos hablando de diarrea crónica ya. Espumosas, flotantes. Muy bien, si son de posiciones sueltas, hay que pensar en el colon descendente. Si son pastosas, hay que hablar de sigmoides, en la casa de noción de agua. De las acuosas, adenoma velloso, fístulas internas, trastornos emocionales. ¿Por qué acá la impactación fecal? Porque existe la famosa diarrea por rebosamiento. El fecaloma es las heces que se compactan, se hace como un tumor y muchas veces no dejan pasar las deposiciones y pasan por un lado, se produce digamos un rebosamiento y las heces suelen ser más acuosas. Cuando son líquidas y espumosas, mala absorción, y grasosas y flotantes, ya saben que la mala absorción puede ser también. Miren qué largo está. Contiene heces, hay moco, ulcerativa, el colon irritable y amebiasis. No tiene ni pus ni sangre, trastorno funcional. Miren, importante pensar en eso, en la crónica. Si tiene sangre, cuidado, por ejemplo, inflamatorio crónico del colon, intestino delgado, disentería, carcinoma, algunos pólipos. Si tiene pus, como no, abscesos sobre todo. Y alimentos no digeridos, fístula gastrocólica o gastroiliaris, que se comunican. Y para cerrar, si tienen una heces de pálido claro, son negras, verdosas,
fétidas, y a qué hora tiene la diarrea, en la mañana, en algún momento del día, en la noche. Miren, si es pálido claro, esteatorrea, intestino delgado. Si son negras, ya hemorragia digestiva, que se ya conoce. Verdosas, abuso de laxantes o infección a nivel de la zona biliar. Fétido, esteatorrea, ¿no? Si tiene alguna tensión emocional, trastorno funcional, si desaparece con la diarrea con el ayuno, ya saben que es una diarrea osmótica, o malabsorción, y si persiste a pesar del desayuno, diarrea secretora o carcinoma de ya está. Igual, en diarrea crónica, importantísimo el dolor, ¿no? Lo que ahí van a enfocar dos síndromes, el síndrome doloroso abdominal y el síndrome de diarrea crónica. Entonces, van sumando elementos, van a hacer diferencias, ¿no? Para ver la etiología más probable. Y ahí me lleva por dónde seguir preguntando. Entonces, los que todavía están despiertos, ¿no? Han almorzado mucho. Vamos a hacer varias preguntas. Si estamos frente a un dolor abdominal, no se olviden, pues, cáncer de colon, ¿no? Diarrea crónica y dolor abdominal, cáncer. ¿De acuerdo? Miren, estamos hablando, se les va a pasar. Si tiene dolor en cuadrante inferior derecho y periumbilical, enteritis regional o colitis isquémica. Colitis isquémica. ¿Dónde duele, señor? Arriba, cuadrante superior izquierdo. ¿Qué cosa es? Colon irritable. Esa pregunta en, ¿cómo se llama eso? Lo que va en España, ese examen, para la residencia en España. Ahí es la pregunta clásica, ¿no? La pregunta, ¿no? Para entrar si es el cuadrante inferior izquierdo, ¿qué cosa es? Diverticulitis, ¿ya? Con enfermedad rectosigmoide. Miren, este es para la práctica, ¿ya? Diarrea sin dolor espasmódico, hipertiroidismo, diabetes. Si solo tiene diarrea, ¿no? Y no hay dolor tipo cólico. Hay diarrea, se viene diarrea, doctor. Hago diarrea. Vean el antecedente, ¿no? Si hay distensión abdominal, pues una subclusión crónica, un problema de malabsorción, ¿no? Si tengo tenesmo rectal, ¿no? Amebiasis, cáncer rectosigmoideo. Ojo, cuidado, ¿no? Cáncer rectosigmoideo también. Si hay dolor al defecar, fisura anal, ¿no? Clásico. Náuseas y vómitos, suboclusión intestinal o neuropatía. ¿Ok? Entonces ahí hemos llegado, diarrea aguda, diarrea crónica. Todos estos elementos que están a la izquierda hay que preguntarlos. Es un poco largo, pero si nosotros nos preguntamos, nos vamos a acortar el tiempo de diagnóstico y probablemente vamos a dejar de hacer muchos exámenes que a veces resultan innecesarios o a veces nos dan resultados confusos. Entonces a veces no podemos resolver el problema del paciente. Ahora se han hecho guardia anoche, ¿eh? Bien, esta proporción hace guardia. Así que bueno. Bueno, está bien. Igual en la diarrea crónica. ¿Hay apetito? Miren, conserva el apetito es importante, ¿no? Porque la diarrea crónica asociada a baja de apetito te habla de organicidad. No se olvide, de organicidad, ¿no? Cuando el apetito está aumentado, pues el hipertiroideo sigue comiendo, ¿no? Se va, pero sigue comiendo. No pierde el apetito. Igual en la malabsorción, porque como no se absorbe, el cerebro piensa que todavía le falta. Entonces sigue pidiendo más. ¿Y las alergias por qué? Porque cada vez que comes, te vas, pero sigues repitiendo el proceso y cada vez que el efecto alergizante produce el efecto diarreico, ¿no? ¿Tiene menos apetito? Pues, bueno, puede haber uremia, en el caso de la falla renal, un carcinoma, importante, ¿no? Su peso no se ha modificado, o sea, el paciente tiene diarrea, pero no baja de peso, de manera importante, ¿no? Trastorno funcional, ¿no? Alergias, bueno, déficit de lactosa, ¿no? En este caso, no se olviden. Pero sin embargo el peso ha aumentado, miren, ha aumentado de peso, pero ¿cómo entonces tiene diarreas? Bueno, pues el edema debido a mala absorción produce hipoluminemia y el aumento de peso es por el líquido que se recibe, no es por masa muscular ni grasa. Ha disminuido, pues, mala absorción, pérdidas calóricas, cáncer de páncreas, ¿no? Mala absorción, síndrome de mala absorción, síndrome de dolor abdominal y diarrea crónica. ¿En qué estamos pensando? ¿No? ¿Se dan cuenta? Muy bien, y a veces no hay dolor. Pérdida de peso, ya percibió la diarrea. Cáncer de páncreas, mala absorción,
Posterior a la diarrea, cáncer de colon. O sea, ¿qué fue primero? La diarrea y después bajó de peso. ¿En qué piensan? En colon. No, primero fue que perdí el peso y después la diarrea. ¿Qué fue? Páncreas. Una simple pregunta se puede ubicar. Doctor, pero ¿el páncreas no saca bajito del colon? No. El estudio que se hace para el colon es totalmente diferente a lo que se hace para el páncreas, ¿no? Ahora en el hospital ya no piden TEN con protocolo de páncreas, con protocolo de cola, de cuerpos, ¿sí? Resonancia con... Es una maravilla lo que piden ahora, ¿no? Para llegar a cosas a veces muy sofisticadas, pero se gasta mucho dinero en cosas que son evidentes, pero que no se hace ya semiología. Se ha dejado de lado, ¿no? Porque a la hora que la aprendemos hemos hecho guardia la noche anterior y nos hemos quedado dormidos. Eso es lo que pasa. Cuando llegan al internado, ya fueron, ¿no? Ya de residentes, ya de residentes solo piden la tomografía, ¿no? Porque ya no sabe qué preguntar. Muy bien, si tengo diarrea crónica y tengo cansancio, ¿no? Pienso, malabsorción, déficit de B12, hipocalemia crónica, potasio, miren, tengo fiebre y diarrea crónica, pues miren, eso es hermoso, ¿no? Fiebre con diarrea crónica, diagnóstico bien amplio, pero acá vamos a hacer muy sencillo, tuberculosis, linfoma, hipertiroidismo, ¿ya? Tuberculosis, linfoma, hipertiroidismo, no se olvide, doctor, diarrea crónica y fiebre, ¿ya? Te va a llegar, ¿no? Buscando la fiebre de la garganta en otro lado, tiene que hacer unidad clínica, ¿no? A hacer la historia. Doctorcito, yo sí, no se me suelta el estómago, pero hace como 3 meses que voy al baño cada rato. Y ahí comienzan todos bonito pues, como jugando. Les tomará 15 minutos, ¿no? Diarrea sin fiebre, malabsorción, pancreatitis crónica, dolor articular, muy bien, enfermedad de Whipple, esta es pregunta de examen también en residencia, ¿no? ¿Qué cosa es la enfermedad de Whipple? No es, hay síndrome, hay signo, toda esta es enfermedad. No le voy a poner en la pregunta de examen en ese caso. Osteoporosis, osteomalacia, dolor de espaldas, ¿no? Básicamente por la ausencia de vitamina D. Sangrado fácil, pacientes no con síndrome hemorragíparo, malabsorción de vitamina K, con hipotrombinemia por diarrea crónica, ¿no? No se olviden, miren, después no se quejen. Cuando estamos preguntando lo sencillo, porque esto es semiología. Muy bien, ¿qué más pregunto, doctor? Bueno, pues doctor, hay que preguntar muchas preguntas son, ¿ah? Claro, porque es muy amplio. Es muy amplio. Entonces hay congresos, solamente hay congresos mundiales para tratar la diarrea aguda. Hay congresos mundiales para tratar la diarrea crónica, imagínense. Expertos de todo el mundo van solo para hablar de eso. Llevan su trabajo, su estudio, hacen su aporte, ¿no? Proponen un nombre, algo, imagínense. Ustedes acá en una hora, 20 horas, 40 minutos quieren saber todo de diarrea crónica, ¿no? Ya, eso es suficiente. Y la fotocopia, ¿no? En la que ya están repartiendo. No, hay que mirar un poquito más allá. Entonces, miren, importante, la diarrea mejoró con corticoides, ¿no? Miren, mejoró con corticoides porque a veces le dan al paciente, ¿no? Doctorcito, yo estuve mal del pechito. Y un doctorcito me dio prednisona, me dio dexametasona, ¿no? Deflazacort, que son corticoides. ¿En qué pensamos? En enteritis regional, en el SPRU, ¿no? Y enfermedad de Whipple. ¿Qué será eso? Ahora van a tener que leer. Dieta exenta de gluten, es el SPRU tropical, que es la... Antibióticos, ¿no? Por ejemplo, mejoró la diarrea porque le dimos antibióticos al paciente por otro motivo, ¿no? Tuvo mal de la garganta, le dieron antibióticos y su diarrea se fue una semana. Se me pasó la diarrea, doctorcito, es clásico, ¿no? Síndrome de asa ciega, tuvo alguna operación, quedó una parte del intestino ahí, como que el cirujano hizo su parte, le sacó lo que tenía que sacar y dejó un asa que no tiene conexión con nada, se llama asa ciega, ¿okay? No tiene salida. Y el SPRU tropical mejora también con antibióticos. Es clásica la ciprofloxacina. Si padece usted diabetes, ya tienen que pensar en neuropatía diabética. Si tiene enfermedad renal, en uremia. Si tiene tos crónica, acá está bonito, ¿no? La enfermedad fibroquística del páncreas, ¿no? Deficiencia de alfa-1 antitrypsina, ¿cierto? Si tiene enfermedad hepática, también, ¿no? Puede haber un Crohn o metástasis hepática. Hay trastornos emocionales en la paciente o en el paciente, ¿no? Colon irritable, ¿cierto? Es un paciente ansioso, con un entorno muy difícil, ¿no? Más o menos problemas emocionales, más o menos como lo del tercer año. Si ha habido cirugías digestivas,
el famoso dumping, ¿no? ¿Qué cosa es el dumping? A ver, le han sacado el estómago al paciente, o hacen esa cirugía bariátrica, sacan el estómago y ya no hay estómago, ¿correcto? El esófago se va de frente al intestino delgado, ¿sí? Entonces ingresa la comida y pasa rápidamente la comida, porque ya no hay quien lo pare, y al pasar rápidamente no se absorbe y el paciente siente, viene una diarrea y un desvanecimiento. Eso se llama dumping, ¿no? Se ve sobre todo en pacientes operados de cirugía de obesidad, ¿ok? Ya no se usa mucho, pero todavía por ahí siempre hay algún cirujano que nos deja un pacientito para ver, ¿no? El cirujano lo operó y ya no hay problema. Se lo deja después al clínico, que son ustedes, ¿no? La mayoría, eso espero. Cada uno será cirujano, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. ¿Qué voy a examinar cuando tengo un paciente que ya lo entrevisté de largo y todo? A ver, chicos, despiértese un ratito, que está ahí al fondo. Por favor, que... Mentira. Tenagnia, creo que no pasa de la voz. Signos físicos relacionados al problema. Si tengo diarrea aguda, ¿no? Miren, importante, el paciente viene con serie de diarrea. 10, 12, 14 cámaras, decimos, ¿no? En el hospital decimos cámara diarreica, ¿no? La persona va a decir, doctor, ha ido al baño 15 veces, 10 veces, un montón de veces. Pero el paciente lo encontramos en shock, pulso filiforme, ¿no? Extremidades frías, no se ven las yugulares, ¿correcto? O lo encontramos con fiebre, con dolor abdominal, ruidos activos. Cuando lo encontramos en shock, hay una pérdida aguda del 8 al 12% de agua, porque está deshidratado ese paciente, ¿no? Es importante. Ustedes están muy jóvenes para haber vivido la famosa epidemia del cólera que tuvimos acá, ¿no? La mortalidad fue mínima, ¿no? El cólera es una bacteria que llegó al Perú, se instaló en la costa nuestra, y generalmente da una mortalidad bien alta en lugares como África o lugares como Oceanía, ¿no? Acá tuvimos una mortalidad bastante baja porque hubo toda una acción conjunta de los médicos peruanos, ¿no? Eso se reconoce a nivel de la medicina latinoamericana, ¿no? Se actuaba rápido, se reconocía rápido la enfermedad, se hidrataba rápido. Ustedes veían un paciente así con 2 AOCA, 16, 18, ¡sale! Porque perdían 6, 8, 10, 12 litros de paciente. Se venían, era como lavado de arroz. Ya, el alumno ya sabía que había ido al hospital, ya sabía que era un cólera. Y los niños también. Entonces se hidrataban los niños con cucharita a veces. Y se fallecieron pocas personas de las que debieron fallecer, ¿no? Entonces, estos estados de hidratación son muy importantes. Aquí la emergencia es la rehidratación, ¿de acuerdo? No el diagnóstico. Pero si hay dolor abdominal, ruidos aumentados, sobre todo de fiebre, piensen en una infección aguda. En la diarrea crónica, si tengo fiebre, ya hemos hablado, si tengo edema, encuentro ascitis, está hiperpigmentado, miren, ¿no? Si la pigmentación es a mucosas, es un rash cutáneo, tiene un flashing, hay un eritema nodoso, ¿no? Que son esas lesiones que salen tanto en las piernas, sobre todo, como unos nódulos rojos, hay dermatitis o hay acropaquia, ¿cierto? En las uñas. Si tengo fiebre, pienso en linfoma mediático, en la diarrea crónica, ya me lo ha dicho, doctora, ¿no? Linfoma, hipertiroidismo, ¿se acuerdan? ¿No? ¿De acuerdo? Edema, citis, ¿no? Si encuentro edema y citis, ya saben, es un síndrome nefrótico, amiloidosis, enfermedad de Addison, un Whipple. Si tengo flash, el famoso rash cutáneo, síndrome carcinoide, ¿no? También tiene diarrea crónica y se pone colorado, ¿no? Hay una rubicundez marcada en el paciente y no está con fiebre, ¿no? Eso es lo característico del rash en el flashing con el síndrome carcinoide. ¿Qué es el síndrome carcinoide? Es una neoplasia. La neoplasia que se produce, ¿no? Sustancias vasoactivas que aumentan el ritmo intestinal. Enteritis regional, eritema nodoso, la pelagra cuando hay dermatitis, déficit vitamínico, y si hay acropaquia, cirrosis biliar y enteritis regional. Muy bien, ahí acabamos, creo. Seguimos. Mire, estamos examinando al paciente y doctor, acá he tenido, se ve inflamada acá, doctor, como una tira, una tromboflebitis, ¿no? Una línea acá, doctor, ha hecho una tromboflebitis, ¿no? Una tromboflebitis puede ser diagnóstico clínico, ¿no? Hay unos que miran y se le hacen una ecografía, quieren un Doppler, no sé, quieren una TAP, no sé qué cosas quieren hacer. Hasta resonancia le quieren pedir al paciente. A la celulitis también le quieren pedir resonancia. Cuando el diagnóstico es clínico. Por eso en sus prácticas tienen que aprovechar en mirar no solamente sus pacientes, sino otros que puedan haber. Porque a veces están en la rotación de digestivo,
y aparece otro caso bonito en algo y no está prohibido mirar. Porque a veces cuando les tocó la otra rotación, justo esos pacientes no estaban. Entonces a veces uno se quedó con la gana de ver, ¿no? Una ictericia flavínica, no, de una berrínica, no, ¿cierto? De una rubínica. Y solo la ictericia nomás no dice dónde estamos. La forma, el color de la ictericia, no es lo mismo, ¿no? Igual en estos casos, la tromboflebitis, la linfadenopatía, macroglosia, la tiroides agrandada, la masa abdominal, ¿no? O la impactación fecal, la tromboflebitis migrante con diarrea crónica, carcinoma de páncreas. Vamos a hacer diferencia, ¿no? Miren, cambio, diarrea crónica, doctora, linfoma. Tenemos mucho linfoma, ya pues ya. Glositis, con queilosis, ¿no? O queilitis angular, ¿no? ¿Cierto? La famosa boquera, ¿no? ¿Cierto? Para la absorción de fiebre, déficit de B12 y folatos. Macroglosia, esa lengua grande, ¿no? El paciente está grande y la ven ustedes y habla y el paciente tiene una lengua grande. Llama la atención, ¿no? ¿En qué pensamos? Amiloidosis. Miren, tiroides agrandada, pues con diarrea crónica. Ven ahí el paciente, tiene su bocio, tirotoxicosis. Masa abdominal, hay una masa abdominal, sobre todo en el lado izquierdo, diverticulitis o un cáncer de colon. Si hay algo malo en el tracto rectal, neoplasia sigmoidea, y la impactación fecal cuando se asocia a rebosamiento. Y finalmente terminamos. Algunas advertencias útiles para el diagnóstico. En diarrea aguda, los alimentos que contienen enterotoxina, estafilocócica, ojo, a todos los comelones que no comen en la casa, por diversos motivos, poseen apariencia, olor y gustos normales. ¿Ya? ¿No? Claro. Eso no significa que no tenga enterotoxina estafilocócica. Que da diarrea aguda, ¿cierto? De tipo acuosa, ¿cierto? Estamos yendo más atrás. Entonces, periodo de incubación de 1 a 6 horas de estafilocócica. ¿Cuánto tiempo demora? Un par de días, ¿no? Y son alimentos mal refrigerados. ¿De acuerdo? Famoso, ¿no? Nuestro medio, ¿qué hace? La mamá o la casa cocina, ¿cierto? Y todo lo del almuerzo se queda para la noche. ¿Dónde lo guarda? No lo guarda, en la olla nomás se queda, ¿cierto? Medio tapadito. A veces se quedó la cuchara esa y deja encima todavía el tapado, ¿no? Y ustedes llegan a las 7 de la noche, mamá, tengo hambre. Ahí está la olla, pero eso ya está, pues, hasta acá, ¿no? Oye, no voy al mañana, no voy al examen, estoy un poco mal, ¿no? Oye, estás un poco mal, pero y al otro día lo ven ya casi normal. Ah, ya, pues, acá está. ¿No? No has querido el examen. No, es que he estado con una toxina estafilocócica. ¿Sí? Esa es la historia, ¿no? Ya, los que van a comer en la carretilla, ¿no? Donde la tira veneno y similares. Miren, salmonelosis, ¿no? ¿Cierto? Se fueron a ese restaurante nuevo, el último que han abierto, ¿no? Los que le gustan los guaritos, donde no hay agua, ¿sí? no hay desagüe, ¿cierto? La señora con la misma mama que cobra, ¿no? Te despacha, ¿no? Con yapa, te da, ¿cierto? ¿No? El mismo vaso, lo paga el agua, te lo devuelve, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí está, muchas veces, la Shigella y la salmonela en alimentos y en el agua. Miren, periodo de incubación de 8 horas. ¿Cuándo comió? Fin de semana, ¿no? Vamos a comer el sábado y el domingo, clásico, ¿cierto? El lunes, ¿no? Van a la emergencia. Por eso la emergencia está llena los lunes. Faltan médicos. Y todos quieren descanso médico. Entonces venimos con mi descanso. ¿Pero qué más tiene? No sé, venimos con mi descanso. Sí, tengo diarrea, no. Y esto, en salmonela y en Shigella, miren, el cuadro puede durar varios días, una semana tranquilamente, hasta 2 semanas. O sea, acá miren, ve, una salmonela puede comportarse como una diarrea aguda o una diarrea persistente o prolongada, porque se va más de 2 semanas. ¿Cierto? Una Shigella suele ser de tipo aguda, se complica cuando no se trata adecuadamente. Entonces, estos son elementos básicos, no se olviden, ¿ya? Lávense bien las manos, ¿no? Guarden los alimentos en casa, tienen que orientar a la familia, ¿no? Para eso existen los famosos piles, que son más higiénicos, elementos de vidrio, ¿ya? Están sellados, ¿no? Compran una docena de piles y todo lo que tengan que guardar lo guardan. Y no se guarda nada que esté condimentado, ¿no? No se guarda todo lo que está neutro.
Las ensaladas no se guardan con el aliño, ¿no? ¿Por qué? Porque se degradan con mayor facilidad, porque el frigider solamente tiene 4 grados, ¿cierto? Y eso no inhibe el crecimiento bacteriano y menos de las toxinas. Pero aún así hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Finalmente, diarrea crónica. Miren, ¿no? Importante, ¿no? La enfermedad del mundo. La medida de diarrea crónica obedece a factores psicógenos, ¿no? Miren, más que orgánico, o sea, de todas las diarreas crónicas que ustedes van a ver en el mundo, la gran mayoría tienen una naturaleza de carácter psicológica. Un síntoma común en la impactación fecal es la evacuación frecuente de diarrea por rebosamiento. ¿En quién hace la impactación fecal? Los adultos mayores, los que están postrados, los que caminan poco, los que tienen limitación por elementos traumatológicos, neurológicos. Esos van a tener impactación fecal porque no se movilizan y pueden estar haciendo diarrea por rebosamiento. Uy, le cayó mal al abuelito, ¿seguro lo que le hemos dado? No, hay que hacerle un tacto porque probablemente de ahí no. Cursan con diarrea y pérdida de peso. Miren acá, doctora, no se olvide. Carcinoma de páncreas, malabsorción, uremia, ¿no? Enfermedades sistémicas con afección intestinal. ¿Quiénes son? Miren, hipertiroidismo, Addison, linfoma, leucemia, lupus, ¿no? Son estas enfermedades, ¿no? Que son sistémicas, pero que nos dan síndrome diarreico crónico en este caso. Si tiene síntomas urinarios, no se olviden que muchas veces los divertículos se inflaman, forman diverticulitis al costado de la vejiga y se forma una fístula a la vejiga. ¿Sí? Y esto genera síntomas urinarios, además del componente abdominal que estamos conversando. Y finalmente, cuando ustedes ven que hay una diarrea crónica y no encuentran de todo el cuestionario que han hecho, no encuentran nada positivo, ¿cierto? Hay que pensar en laxantes. ¿Le va a decir el paciente que usa laxantes? Probablemente. ¿Cierto? Porque suele este consumo estar asociado a un defecto de trastorno alimentario con el tema del peso. Pero hay que volver a preguntar. Muy bien, hasta ahí creo que hemos llegado en diarrea aguda.